Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión, análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Adiós al dictado, así el nuevo modelo educativo, el tema de esta noche aquí en Opinión 21, y para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el profesor Rodolfo Ramírez Raimundo, es investigador del Instituto Belisario Domínguez. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y está también con nosotros la doctora María Mercedes Ruiz Muñoz. Ella es coordinadora del campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita. Doctora, bienvenida igualmente. Muchas gracias por la invitación también. Gracias a ustedes por aceptarla. ¿Y qué les parece si antes de entrar en conversación vemos el siguiente material? El pasado 13 de marzo, el gobierno federal presentó el nuevo modelo educativo que entrará en vigor en el ciclo escolar 2017-2018 y cuyo objetivo es aprender a aprender. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo que se trata de la apuesta y esfuerzo más grande del Estado en materia educativa en más de medio siglo. Aseguró además que es la ruta correcta para tener mejores escuelas, maestros y contenidos. Este nuevo modelo educativo nos da una ruta muy clara de qué es lo que tenemos que hacer para transformar de fondo a nuestro sistema educativo. Es una ruta que no permite concesiones políticas porque estamos hablando de lo más valioso que tiene nuestro país. Dijo, durante la presentación, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. El modelo se basa en 5 ejes: el planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, la formación y desarrollo profesional docente, inclusión y equidad, además de la gobernanza del propio sistema educativo. Pues parte del contexto, profesor, ¿qué debemos exactamente entender por nuevo modelo educativo? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy importante porque en estos días lo que hemos observado en el país a través de los medios más importantes de comunicación es, creo yo, una expresión exagerada acerca de lo que se anunció. Y lo que se anunció estrictamente es, bajo el nombre de modelo educativo, una serie de acciones para articular de una manera distinta, así dice la propuesta, al sistema educativo. Yo he opinado por eso que no se trata de una propuesta pedagógica como tal, sino de un documento de política educativa, una especie de programa sectorial que tendría que haberse publicado desde 2012, con las fechas con las que y los compromisos con los que ahora se mencionan. En mi opinión, es decir, ¿con la reforma educativa misma? Claro. ¿Por qué? Porque marca las directrices globales de cómo transformar el sistema educativo. Pero es por eso un programa sectorial tardío. En segundo lugar, este modelo anunciado bajo esa denominación lo que tiene es una serie de directrices muy generales en torno a lo pedagógico, con 2 características. La primera, esa que he mencionado, que son muy generales, dice cómo deben ser o qué deben aprender los niños, los adolescentes que están en la educación obligatoria en este tiempo. Y lo segundo es a qué principios pedagógicos, cómo se debe trabajar en el aula. Bien. Eso es lo primero. Y lo segundo, la segunda característica es que esta propuesta pedagógica no es nada nueva. Si lo vemos entre los pensadores, reivindicados incluso por la Secretaría de Educación Pública, John Dewey planteó esto en los años 20 del siglo XX. Okay, es decir, la Escuela Rural Mexicana planteó y llevó a la acción varios de estos principios. Casi un siglo atrás. Claro, en 1974 se intentó una reforma muy seria en ese sentido. En 1990 igual. Yo creo que es legítimo que se plantee de nuevo este cambio, pero me parece un abuso discursivo plantearlo como nuevo.
A ver, vamos tratando de desmarañar todo esto porque es interesantísimo, doctora. Empecemos por esto, la novedad. Nos dicen que es efectivamente un nuevo modelo, por lo menos no visto en el sistema educativo mexicano, y nos dicen, en parte lo tomamos para intitular este programa, adiós al dictado, adiós a la memorización. Uno, ¿es verdad que así están funcionando las escuelas hoy en día, así están trabajando? Y dos, ¿se va a marcar un cambio tan radical? No, estoy un poco totalmente de acuerdo con el colega. En principio tendríamos que cuestionar qué es lo nuevo. O sea, prácticamente lo que nosotros hemos venido conversando en otros foros es que realmente no es un modelo educativo, es un modelo que no parte de un diagnóstico para conocer cuáles han sido los cambios en materia de política educativa. Y esta adiós al dictado me parece que es una visión bastante negativa hacia el maestro y hacia las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el espacio escolar. Eso, tal como nos lo muestran, eso no encontramos en las escuelas. Encontramos maestros que en sus condiciones y con sus materiales con los que cuentan van desarrollando prácticas educativas para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Entonces diríamos, nuevo modelo, no es nuevo modelo. Segundo, no hay una recuperación del legado histórico de la educación pública en México, tal como se mencionó, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, y nos podemos ir también un poco atrás. Y ese es el primer cuestionamiento que hacemos, o sea, no es nuevo modelo, ese dibujo, esa caricatura que se hace de los profesores, es una ofensa a los profesores, me parece que es una falta de respeto, porque eso no vamos a encontrar en las escuelas. Yo recién vengo de visita a escuela, y digamos, yo veo todos los esfuerzos que hacen los docentes para trabajar con los niños y para que estos realmente aprendan. Entonces, es una falta de conocimiento acerca de la historia de la educación en México. Y esto de adiós al dictado, tenemos experiencias innovadoras, particularmente la reforma educativa de Echeverría, que planteaba prácticamente lo mismo. Digo, yo misma soy parte de esa reforma, en donde lo que se planteaba es aprender a reflexionar, ser crítico. Estudié en el CCH y, digamos, parte de las habilidades y competencias que he desarrollado como investigadora fue gracias a esa reforma educativa. Profesor, justamente en este modelo se plantean 5 ejes, ¿no? El replanteamiento curricular, la escuela como centro de modelo, la formación de docentes, la inclusión y la equidad y mayor gobernanza del sistema educativo. Si nos vamos punto por punto justamente a abordarlo, a discutirlo, nos volvemos a topar que en dado caso que se planteara esto y se buscara esto, si es que no lo tenemos ahorita, prácticamente estaríamos en un terreno de nadie, ¿no? Es decir, prácticamente estaríamos diciendo que el legado de José Vasconcelos, a quien hoy estamos desconociendo, por lo menos a partir de esta reforma, es nulo y que la educación en México no existe. Sí, yo creo que sí, coincido también con la intervención de la compañera. Hay un balance sumario, digamos, y simplificador acerca de la realidad educativa actual, porque hay una narrativa, así se construyó el relato compartido hoy, principalmente por efecto de los medios, acerca de la situación actual de la educación. Y la estrategia es simplificar y decir, hoy se aprende por memorización, no se aprende a aprender, se excluye a todos, etcétera. Pero no, la realidad es que el sistema educativo, que es muy grande, son 200,000 escuelas, son alrededor de 30 millones de estudiantes en la educación obligatoria. Estamos hablando de grandes urbes y de pequeñas localidades. Es decir, es un sistema muy heterogéneo. Claro. Estamos hablando también del hecho de que profesores de distintas generaciones están en el sistema, con distinta formación y de una variedad de compromisos. Yo sí admito que hay profesores que no ponen lo mejor de sí, como se dice, pero también hay miles, cientos de miles comprometidos diario, trabajando en condiciones muy difíciles, agravadas por la condición social hoy. Uno de los defectos de esta propuesta pedagógica es que está desconociendo el contexto en el que está viviendo una gran parte de la población infantil. Quiere decir,
un contexto de pobreza. Más de la mitad de la población de este país está en situación de pobreza. Contexto de violencia. Y no estamos hablando de violencia simbólica, estamos hablando de violencia seria, la que nos amenazante, rodea, en el contorno y al interior de las escuelas. Mientras tanto, un profesor, una escuela de Arcelia Guerrero, tiene dos espadas, yo decía. Los delincuentes que la asedian y le piden derecho de piso, y la secretaría que quiere evaluarle el desempeño independientemente de cómo estén pasando las cosas. Entonces, hay un balance muy simplificador. Es decir, todas las escuelas dictan, todos los maestros dictan y todos los niños van a memorizar. Eso es falso. ¿Hay partes de verdad? Puede haberlas, pero partir de un diagnóstico de ese tipo, lo único que sirve es para ensalzar la grandeza y profundidad del cambio. Yo creo que intelectualmente honesto sería admitir que este cambio se ha buscado seriamente en otros momentos de la historia del país y preguntarse por qué no se consigue. Eso sería lo intelectualmente honesto. ¿Por qué? Porque si decimos se ha intentado y no se ha logrado, eso nos llevaría a ver las causas profundas de por qué el cambio pedagógico, lo que se hace diario en las aulas, es tan difícil de conseguir y generalizar. Creo que ese es el asunto. Y ahora sí se podría lograr, doctora, es decir, ¿cuál es la viabilidad de este modelo con la realidad que acaban de describir ustedes? ¿No? Es decir, 30 millones de estudiantes con realidades totalmente distintas, con un profesorado que será el que pues también se deba de adaptar a él, sin una preparación por lo menos inmediata. Es decir, ¿qué tan posible es? Pues bueno, en principio, como señalamos que no es nuevo modelo, ya desde ahí de alguna manera estamos señalando como las dificultades que enfrenta. Otro segundo argumento es que llega tardíamente. O sea, prácticamente se pretende implementar en el ciclo 18-19, cuando ya sería el último. Sería el último. Y más bien lo que analizamos es que se inscribe más bien como un discurso articulado ya a las elecciones, ¿no? Entonces, el modelo educativo no aparece por obra de gracia, digamos, se aparece en un tiempo político, o sea, muy importante, y creo que tal como se señalaba, desconoce qué está sucediendo en las escuelas, a pesar de que el equipo técnico que lo elaboró es un equipo formado, o sea, reconocemos a Elisa Bonilla como una especialista, pero que realmente no ha logrado como plasmar en este modelo, y eso es lo que nos llama también la atención, o sea, porque un especialista y obviamente grupos técnicos que han venido participando con la Secretaría de Educación Pública, no hay ni esta cuestión de contexto, ni hay esta mirada histórica y sobre todo esta dimensión de lo político, ¿no? Entonces, no se puede mencionar solamente como la dimensión pedagógica del nuevo modelo y decir, bueno, la escuela al centro, el niño al centro, cambio curricular, la evaluación de los docentes. Decimos, este modelo llega tardíamente, prácticamente al finalizar el sexenio, se inscribe en el marco de la lucha presidencial, diríamos, y qué tanto se puede aplicar, ¿no? O sea, qué tanto se puede aplicar. ¿Seguimos siendo rehenes o la educación sigue siendo rehén y con ella los maestros, los alumnos de los intereses políticos? Yo creo que sí, y de hecho el problema de que este anuncio se realice en este momento y se le dé tal despliegue publicitario, lo único que nos indica es que está siendo utilizado como plataforma de lanzamiento político, es evidente. Yo creo que en ese sentido tu afirmación es razonable. La educación es fácilmente utilizable porque es una fuente de legitimidad. Cualquier gobernante que muestre interesarse por la educación tiene alguna posibilidad de ganar legitimidad. Y hoy, en un momento alicaído, según las encuestas para este gobierno federal, pues es una materia muy útil. Pero yo quiero señalar también que, a ver, no nos confundamos, el documento, lo que se acaba de presentar y a partir del cual inició la campaña publicitaria, es un documento de aspiraciones generales, número uno, de tareas reiteradas que ya se debieron cumplir y no se cumplieron. Por ejemplo,
anuncia crear un sistema de información y gestión educativa. Eso lo anunció el presidente Enrique Peña el día en el que tomó posesión y se anuncia otra vez como nuevo. Segundo, Primero de enero de... Primero de diciembre. Primero de diciembre, perdón, porque Sí. primero de diciembre de hace 4 años. Sí, se anuncia que los profesores de nuevo ingreso tendrán tutores. Eso está en la Ley General del Servicio Profesional Docente y debieron tenerlo desde 2014. Ok. Así lo establece la ley. Fondos propios para las escuelas, un presupuesto para gastos de operación cotidiana. Eso se comprometió cuando se estableció la autonomía de gestión con la reforma constitucional que se promulgó en febrero de 2013. Bueno, están mezclados en ese documento compromisos de ley que no se han cumplido, están mezcladas acciones sectoriales, como todo el programa de la nueva Secretaría de Cultura. Todo lo que la Secretaría de Cultura piensa hacer sobre las escuelas está en este llamado nuevo modelo. Yo por eso sostengo que, estrictamente hablando, si consideramos modelo educativo como determinación de fines, formas de trabajo, es decir, una pedagogía, materiales, eso está por presentarse. Lo van a presentar a fines de mayo o a mediados de mayo, pero eso todavía no existe. Entonces, cuando se presente sabremos si es consistente con este discurso que dice, fin al dictado, ahora a aprender, fin a la memorización, ahora desarrollarás tu capacidad de pensar. No es blanco y negro, la realidad educativa es bastante más compleja, es de grises, de luces y de oscuridad, pero eso habría que asumirlo para plantear una cosa bastante más seria, menos politizada. Yo, lo que parece que en estos días la población ha ido, maestros, estudiantes y otros actores, diciendo, bueno, antes era así, ahora es así. Eso parece un acto de prestidigitador, un mago. Eso en educación no hay cambios mágicos. Porque además, justamente, antes de irnos a un corte, doctora, con estos materiales que faltan, ¿cómo tendrían que ser estos programas, estas currículas, estos libros de texto, para de un momento a otro justamente lograr esto? Pues eso es lo que vemos como un poco inviable. Es posible que sí se cuente con personal técnico que lo pueda hacer, porque digamos, sí viene un grupo técnico acompañando a la reforma y no se puede negar. Bueno, hay un cuestionamiento desde si es reforma, sí, bueno, a ese debate no me quiero meter, pero ya pensando en la dimensión pedagógica, que es nuevo modelo educativo que de nuevo no tiene nada, entonces sí se requiere, o sea, de un grupo realmente que realice tareas titánicas como bastante complejas. De hecho, en la ruta de la implementación del nuevo modelo hay responsables, ¿no? Sí. Tal aspecto le corresponde a la Secretaría de Educación Media Superior o a determinado grupo. Y es posible que sí salgan algunos materiales, pero para su implementación, nosotros venimos trabajando desde la universidad un análisis de la reforma educativa. Una cuestión es como quién diseña la reforma y la otra es cómo la resignifican los actores que son fundamentales en este proceso, que son los maestros. Entonces, lo que nosotros observamos es que estos maestros no fueron considerados para participar en esta reforma, en este nuevo modelo educativo. Hay prácticas educativas muy parecidas a las que aquí se están planteando, que no se reconocen como tales. Entonces, está todo bastante complejo, digamos, y yo sí lo leo más en términos ya en el marco de las elecciones presidenciales. Pues justamente de esto regresamos a hablar, de los maestros, cuál es su papel ante este nuevo modelo educativo. Ya lo sabe, esta conversación apenas comienza, lo invitamos a sumarse a ella a través de las redes sociales. Puede hacerlo por Twitter en @capital_21 utilizando el hashtag opinión21. Llámenos por teléfono o también ingrese a nuestra página de internet www.capital21.cdmx.gov.mx para entrar en comunicación con nosotros. Volvemos.